Bienvenidos a un video hablando sobre historia del arte. Como primer punto estaremos hablando sobre el Duecento y el Trecento italiano. En la arquitectura gótica va a determinar las composiciones de la pintura en la Italia del siglo XIII. Al sustituir los grandes muros donde antes se disponía la pintura mural por amplios ventanales hacen que la pintura deba tomar otras vértices, dependiendo de la demarcación geográfica en la que se lleve a cabo. Mientras en el resto de Europa se ven poniendo la pintura sobre tabla, generalmente en retablos sobre el altar, en Italia aún se continúan utilizando la pintura mural. Los nuevos palacios ducales, como el de Siena, hacen que la pintura salga del ámbito clasístico y se imponga en la vida civil. Existe en el mundo de la historiografía del arte de tesitura denominar esta pintura italiana como gótica o como precursora del Renacimiento. Nosotros tomaremos como buena denominación de gótico italiano, pues es la más extendida en los manuales consultados. Iniciando el siglo XII, a la vez que se desarrollaba el llamado estilo del gótico lineal en países como Francia o Inglaterra, en Italia se suponía en modo diferente. En el gótico lineal, la importancia principal reside en el dibujo que limitan a los vivos colores. En ellos interesaba más la vivacidad del pigmento que la degradación del color en función de la luz. Se intenta realizar un arte amable y sencillo, sin mayores presentaciones estilísticas, que la belleza del dibujo y vivacidad del color. Ejemplos de este tipo de pintura serían las vidrieras y miniaturas de la Catedral de Chartres. Sin embargo, en Italia la influencia bizantina va creando ya en el Duecento unas formas que se concretaban en las escuelas sienesa y florentina, cuyo resplandor máximo sería en el siglo XIV. Las características principales de esta pintura son la preocupación por la representación de la profundidad, lo cual nos conduce a la búsqueda de la perspectiva clásica. Con respecto a la figura humana, se comienza a realizar estudios anatómicos del natural y se incluyen en las pinturas de los estados anímicos. Es importante igualmente el valor dado a la luz como determinante en la matización de los colores en sus tonos y gamas cromáticas. Duecento, Giunta Pisano. En el siglo XIII se inicia el período denominado Duecento, destacando la escuela toscana. El mayor representante de este período sería Giunta Pisano, nacido en la ciudad de Pisa. En torno en 1180 desarrolló su obra desde 2002 a 1235, siendo la zona de la Toscana su mayor foco de atención, aunque llegó a pintar en la ciudad de Bolonia. Especializando en grandes pinturas de crucifijos, crea un modelo de Cristo muy estilizado y con la cabeza muy ladeada. El Cristo se encarama en una ancha cruz, en cuyas terminaciones se presentan escenas marianas o de San Juan Bautista. La influencia de Bizantino es innata en sus crucifijos, pareciendo estas representaciones marianas auténticos iconos. Las cruces no quedan lisas, sino que se llena de entramados decorativos sobre lo que parecen apoyarse el Cristo. La técnica utilizada por el maestro Pisano era la tela estirada y sobre la madera con una presentación de yeso anterior a la pintura. Vecina a Pisa existió la escuela de Lucca, con crucifijos pintados, y la obra del taller de los Berlinghieri, con Cristos realizados según los cánones bizantinos. El relato toscano constituye una variable especial a los relatos europeos, ya que el tamaño de las escenas es mayor y más ordenado. El centro estaba ocupado completamente por la figura del santo al que se dedica, permitiendo la lectura de las imágenes por el fiel, lo cual entorna de nuevo con la intención renovadora de aproximar la doctrina a los creyentes. Existió otra escuela de Roma, de la que destacan los mosaicos de Jacopo Torriti, en la iglesia de Santa María, la mayor, en la que se representaba la coronación de la Virgen. Como siguiente punto, el arte del Renacimiento italiano. Como lo dice, el arte renacentista se originó en Italia, donde la arquitectura, la escultura y la pintura comenzaron a buscar arte nuevo, ya en el siglo XV. Europa vivía al final de la Edad Media, en ese momento no fue hasta el siglo XVI cuando los países
más estrechamente relacionados con Italia por razones geográficas, económicas y políticas, comenzaron a absorber los conceptos y formas del Renacimiento en esta fase de la conjunción en la que vivieron. Los dos lenguajes artísticos de convivencia distinguidos del gótico tardío y del Renacimiento, su mezcla y proporciones dieron al siglo XVI una visión estética de contornos diferentes. La estrecha relación política entre España e Italia en el siglo XVI también propició la formación del Renacimiento español a lo largo del siglo. Las expresiones del Renacimiento español han sido muy diferentes. Por lo tanto, en el campo de la arquitectura, el llamado plateresco fue nacido en el primer tercio de este siglo. Revela el nombre de las características decorativas del cuero, que ahora envuelve y esconde soluciones arquitectónicas tradicionales básicas. Este virtuosismo ornamental del que Salamanca ofrece los ejemplos más acabados en las fachadas, portadas, patios y claustros de sus edificios universitarios, palacios, iglesias y conventos, fue cediendo al paso a un mayor equilibrio entre arquitectura y decoración para alcanzar una sustancial desnudez. Al final del siglo, con las grandes obras del monasterio del Escorial, la arquitectura española alcanzó aquí su expresión más sólida y abstracta, que inspiraba en el arte romano del siglo XVI. Lo supera en gravedad para erigirse en lo que sus contemporáneos llamaron octava maravilla del mundo. Aquella centuria fue especialmente fecundada para la historia y el arte español, a la sombra de los reyes católicos del emperador Carlos V y de Felipe. Algunos de los más relevantes escultores, como Diego de Siloé y Alonso Berruguete, llegaron a estar en Italia, aportando el primer equilibrio y belleza de forma propia del pleno Renacimiento, mientras que en el segundo se hizo esto todo lo gestual y expresivo que aportó el manierismo. No obstante, la figura de proyección universal de este siglo fue sin duda Domenico Theotokopoulos, conocido como el Greco. Como último punto, el barroco. El barroco como un movimiento artístico aparece lentamente junto con el nuevo orden de monarquías, como un movimiento cambio consciente del estilo intelectual del arte manierista a un estilo más enfocado en los sentidos y la naturaleza, con tendencia a lo exagerado y la abundante decoración. Abarcó desde el año 1600 hasta el año 1750. Aproximadamente se asentó en Italia y se extendió por toda Europa, desde España y Portugal. También se extendió en las colonias americanas. En general, en el barroco se trataron principalmente temas mitológicos, religiosos y también el retrato, todos ellos con la nueva visión naturalista en la que los artistas expresaban pasión, emoción y los sentimientos en general. Más tarde surgen como temas importantes como el paisajismo y la pintura de género, con temas de la vida cotidiana, entre movimiento, toco y altero todos los aspectos de la vida medieval del Renacimiento, aspectos que van desde la literatura hasta la arquitectura, pasando por la música, pintura y otras áreas, todo caracterizado por el gran equilibrio que existía entre la ciencia y la razón, entre la metafísica y la religión. Hubo cambios políticos y económicos, descubrimientos y expansión geográfica. Todo mientras la humanidad se preocupaba por las experiencias religiosas. En el siglo XVI, en Alemania hubo un cisma en la Iglesia católica, conocido como la Reforma Protestante. La respuesta a este quebrantamiento en la unidad de la fe católica se conoce como la Contrarreforma, que buscaba reafirmar la doctrina y tradiciones y reformar las costumbres para defenderse de los protestantes. El barroco fue una revolución cultural en nombre de la ideología católica. La Iglesia de Roma para un medio de propaganda al servicio de la causa católica. Y en el Concilio de Trento se habla de que el artista debe instruir y confirmar al pueblo, recordándole los artículos de la fe, excitándole a adorar y aún amar a Dios. Para cumplir esta misión, el arte debía poseer fuerza de atracción sobre los sentidos y poder de penetración en el espíritu.
es decir, debía ser seductor y didáctico para mostrar el camino de la salvación. El barroco fue una consecuencia de la lucha religiosa que hubo en Europa, que tuvo lugar en Europa a causa de la Reforma protestante y Reforma católica. El enfrentamiento religioso provocó un cambio de mentalidad que afectó a todos los aspectos de la cultura, del arte y de la sociedad. Significó el triunfo de los sentimientos exaltados, la serenidad y la fe que habían caracterizado en el Renacimiento en el ser humano fueron sustituidas por una visión de la vida más mística, muy influida por la religión y menos optimista. También dirigió a los artistas a alejarse de los temas paganos que tanta aceptación tuvieron durante el Renacimiento, así como evitar los desnudos y las escenas escandalosas tanto en las artes visuales como en la música. La influencia de la Iglesia sobre los artistas iba dirigida a emocionar y enardecer la devoción mediante estímulos psicológicos. El actual aspecto barroco de Roma es que, debido a los papas del siglo XVII, Urbano y siglo VIII, Inocencio siglo X y Alejandro siglo VII, se fueron los patrones de los grandes exponentes de este estilo, como Gian Lorenzo Biernetti y Francesco. El barroco vino a ser la revancha del poder político sobre el financiero. Los pontífices romanos y los reyes, sobre todo los soberanos de Francia, sin duda los más sólidamente establecidos de su tiempo, revelaron definitivamente en el mecenazgo artístico de la alta burguesía, de la misma manera que los había hecho en las épocas anteriores con la nobleza feudal y los monasterios. El siglo XVII fue una época de guerra y violencia, como en pocas fases de la historia europea. La vida se veía frecuentemente atormentada en dolor y muerte, por eso también era más necesaria que nunca la exaltación de la vida agitada e intensa para el hombre barroco. En ese contexto se experimentaba el empuje de amar las pasiones de la vida, así como el movimiento y el color, como si de una magna representación teatral se tratase. De hecho, se ha indicado con acierto que en las artes plásticas el barroco intenta reproducir la agitación y vistosidad de la representación teatral. Espero les haya entretenido mi video y espero que les haya podido servir un poquito.